Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Atlanta y tengo ya en la vía telefónica a mi hermanita María. ¿Cómo está hermanita Mari? Hola, hermanito, bendecida por el Señor. Qué bueno, pues bienvenida a su casa, el canal de testimonio, hermana. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Gracias a usted, hermano, por darme la oportunidad. bueno, mi hermanita Mari, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, un poquito, tal vez un poquitito de su niñez, su adolescencia, quién era Mari antes de conocer al Señor, qué es lo que usted tuvo que pasar y cómo es que usted tiene ese encuentro con Cristo. Adelante, hermanita, escuchamos su testimonio. Yo fui, fuimos 5 hermanos y, pues, mis padres, desde que nosotros éramos chiquitos, sobre todo yo tenía como 5 años, mis padres se separaron. Mi madre Entonces mis padres se separan y mi madre me lleva con ella, nos lleva a los 5 con ella. Éramos 6, pero uno de mis hermanitos se quedó con mi abuelita paterna y los otros 5 nos llevó mi madre con ella. Éramos muy pequeñitos. Entonces, mi madre nos deja con vuestros abuelos materno, y mi madre se fue a trabajar y nos dejó solos ahí con mis abuelitos, pero nosotros sufríamos mucho porque necesitábamos el amor de padre o de madre, pero pues no lo tuvimos, hermano, y entonces mi abuelita paterna quedaba cerca de allí de donde nos llevó mi mamá. Y entonces mi abuelita le decía a mi papá, le dijo: ¿sabes qué? Recoge a esos niños, porque esos niños sufren mucho, su madre no está, su madre se la pasa lejos trabajando. Entonces, mi padre nos recoge con una de sus hermanas. Su hermana también había quedado viuda. Entonces ella nos tiene por un año, creo. Y sufrimos igual con ella muchísimo. Fuimos unos niños muy sufrientes. Entonces mi padre, cuando mi tía le dijo: "Ya no quiero los niños", entonces mi papá se busca una mujer, muy jovencita, por cierto. Él tenía como más o menos 30 años, ella tenía 18. Ya traía un niño ella. Entonces ella, pues no tenía experiencia, ¿verdad?, para cumplir esa tarea de tantos niños. Entonces ella siempre, pues, de principio, pues, procuraba a su hijito, ¿verdad? Y a nosotros, pues, nos hacía siempre a un lado, y nosotros seguimos creciendo sin padre y sin madre. Entonces, así fuimos creciendo, hermano, así fuimos creciendo, alejados de Dios. Ni uno ni el otro, ni mi padre ni mi madrastra se acercaban a Dios, nunca nos dieron a conocer a Jesús, nunca nos dieron a conocer que existía así un Dios. Ellos estaban alejados. Mi padre se la pasaba siempre acá en Estados Unidos y nosotros, pues, vivíamos sin papá y sin mamá. Mi madre desde el momento que se fue a trabajar, nunca más volvió, nunca más volvió por nosotros, porque según ella según ella le dijeron que mi papá le dijo que nunca más volviera porque la iba a desaparecer. Y supuestamente ese fue el motivo por el cual nuestra madre nunca volvió. Y después fuimos creciendo, hermano, y pues teníamos la iglesia muy cerquitas, como a 5 minutos caminando. Y nosotros siempre escuchábamos las campanadas, ¿verdad? Y nosotros nos fuimos acercando solitas, porque escuchábamos las llamadas que daban con la campana y decía, teníamos una tía política cerquitas y decía: "Es hora del rosario". Entonces ella se iba con mis primas hermanas y nosotros también nos íbamos. Y nos íbamos, así fue como conocimos a Jesús, hermano. Entonces despuesito, nosotros fuimos conociendo, así fue como fuimos conociendo al Señor, que existía un Dios, y que existía un Dios. Y entonces, se llegó el tiempo de que tenía como 9 años y, había clases de catecismo.
Y entonces nosotras, pues, nos arrimamos al catecismo solas, y ya le dijo la catequista, habló con mi madrastra, le dijo: "¿Sabes qué? Las niñas vienen aquí a la iglesia", dice, "y quieren, entrar a clases de catecismo", dice, "y necesitamos tu consentimiento". Y dijo ella que sí. Entonces, así fue como nos acercamos, a recibir el sacramento de la comunión. Y ya después hicimos el sacramento, nos arrimamos solitas, la hicimos mi hermana mayor, mi otra hermana y yo, nada más fuimos 3 las que la hicimos en ese entonces. Y nos arrimamos solitas, nadie, nada ni nadie nada más nos compraron una vela, un vestidito así sencillito, ¿verdad? La madrastra, pues, no se fue a parar allá, ni papá, ni nada, nadie, más que solitas, y, para nosotros era normal. Para nosotros no sentíamos como decir estamos solas. Nosotros sentíamos que lo teníamos todo, hermano, en ese entonces. Solo sí sentíamos la necesidad de nuestra madre, su amor, pero en esos momentos que estábamos en el sacramento, nos sentíamos llenas, completas, felices. Aunque conocíamos al Señor, a medias, ¿verdad? Porque no sabíamos todo, pero ahí estábamos felices. Pues, por favor. Entonces, hermano, al año hicimos la confirmación, entonces sí, ya tuvimos que la madrastra sí se acercó y tuvimos nuestra madrina. Y entonces ya sería como a los 14 años y fuimos creciendo, hermano, y mi padre tampoco se acercó porque mi padre estaba aquí en Estados Unidos y estaba hasta encarcelado, creo que debía un delito por aquí y lo tenían encerrado. Entonces, pasó tiempo, hermano, y llegué yo como a los 18 años. Entonces, hay un lugar que se llama Totonilco de Guanajuato, Totonilco, no recuerdo, pero es un santuario donde nos encerramos como 8 días. Era como un retiro espiritual, pero nos encerramos por 8 días. Y entonces yo era una persona muy inteligente, una niña, yo lo llamaba niña muy inteligente. Todo me aprendía, a mí me gustaba mucho cantar las alabanzas al Señor, hermano. Pero pero déjeme que me regrese un poquito atrás. Yo desde los 6 años, hermano, yo desde los 6 años, yo empecé a practicar la masturbación. Yo no sabía qué era eso ni nada, pero yo empecé a hacerlo, hermano. Mi vida así fue. Pues yo era una niña de 6 años y, pues, la verdad, yo miraba que otra persona lo hacía así, y yo sentí la curiosidad de hacerlo, hermano, con mis manos. Y me fue gustando, hermano, me fue gustando, y yo seguí, y, hasta llegar a igual a una edad grande, aún grande, yo lo hacía, toda desde allí para adelante, hermano, para mí fue un vicio, yo no podía estar sin eso, hermano. Yo siempre lo hacía, yo nunca pensaba como decir: "Yo me voy a buscar una pareja para vivir", no, hermano, porque yo no la sentía que no la necesitaba. Fui creciendo y así, hermano. Y después cuando ya salí de ese retiro, pues nosotros sufríamos mucho, hermano, porque nuestra madrastra nos golpeaba mucho. Ella nos golpeaba mucho, ella le decía a mi hermana, la más pequeñita que recibió de 2 años, que ella no era hija de mi papá, siempre la maltrataba. Y yo como estoy un poquito corta de vista, siempre estuve así, hermano. Ella nos hacía mucho bullying, ella me hacía mucho bullying porque yo no podía mirar. En vez de que dijera, pues vamos a tratarla, ¿verdad? No, ella nada más hacía bullying, yo sufrí mucho, hermano. Y, entonces, a los 18, 19 años, conocí a un joven. Ya había conocido, como a los 14 años conocí también muchachos, ¿verdad? Pero a los 19 años sí me fui con ese muchacho que me dijo que nos fuéramos. Y yo dije: "No, pues sí, yo voy a salir de esto. Voy a salir de esto, de este sufrimiento de mi madrastra", y me fui, yo me fui. Y entonces, de todos modos, hermano, yo cuando estábamos juntos, yo no necesitaba el hombre, hermano, yo no quería nada. Yo no quería nada porque yo me sentía bien yo sola, o sea, masturbándome yo sola, yo para mí era todo. Yo no sentía el hombre, no lo consentía, yo no sentía nada, no lo soportaba, hermano.
Y y desde entonces, hermano, siguió mi vida y así siguió, estuve con él y ahí estuve con él, hermano, y tuvimos 4 hijos, y se me fue el más pequeño, se me murió y entonces me quedan 3 varones. Pasó, pero le quiero contar algo que se me vino a la mente, que tienen que saberlo. Ese hombre ya había sido casado por la iglesia. A mí me lo dijeron que ya había sido casado por la iglesia, pero yo con la ansia de salirme de casa, no me importó. Entonces, desde que yo estuve embarazada de mi primer hijo, yo me gritaba la conciencia, hermano. Yo apenas tenía como un mes que había salido de ese retiro de Atotonilco, Guanajuato se llama. Y y yo venía con mucha santidad, traía mucho el espíritu. Y fue un resbalón que me fui con ese hombre, me entró en la mente, vete, 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 y yo con ganas de salir, ¿verdad? Día con día, día con día, me gritaba la conciencia, él está cometiendo adulterio contigo. Hasta que ya no pude más, hermano, hasta que ya no pude más. Tuvimos nuestros hijos, pero yo no era feliz. Yo no lo amaba, yo nada. Él me decía que qué pasó. Yo claro le dije, yo no te amo. Entonces él decía, aunque no me ames, quédate conmigo. ¿Cómo es posible? Le digo que deseas eso. Dice, sí, quédate conmigo. No me importa que no me quieras. No importa que no sientas nada por mí. Le digo, es que ya no aguanto. Le digo, hay una conciencia que ya tiene tiempo, que me grita, que yo no soy de aquí, que tú no eres mi esposo y que tú no lo eres, que yo soy una víbora enredada en tu cruz. Eso me grita la conciencia, le digo. Y me decía, ay, son ilusiones, usted está alucinando, dice. Eso no puede ser posible. Y hasta que se llegó entonces, había los retiros en ese entonces de Sebín, retiros espirituales de 3 días. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes que ir a ese retiro de Sebín. Dijo, no, yo no me acerco a las cosas de Dios. Ay, durante ese tiempo que estuvimos viviendo, hermano, juntos, nunca nos acercamos a la iglesia por ir, nada más en el bautismo de los niños. Nunca nos acercamos por decir vamos a ir a misa, no. Entonces le dije, vas a ir a ese retiro de Sebín. Dijo, no, yo no quiero ir, a mí no me gustan las cosas de Dios. Y le dije, vas a ir. Si tú no vas, yo lo chantajeé. Si tú no vas, yo me voy a retirar de ti. Y dijo él, por fin, él aceptó ir, hermano. Él aceptó ir. Y tuvo 3 días, y a los 8 días iba a ver el retiro de las puras mujeres. Y ya llegó él, y me dijo, si tú quieres ir a ese retiro, dice, puedes ir. Bien convertido, pero él odiaba a su mamá, le pidió perdón de rodillas, y la invitó a ese retiro y su madre fue conmigo. Pero nunca aceptó dejarme. Él nunca aceptó dejarme. Y eso fue lo malo. Y yo continuaba, hermano, yo continuaba con esa masturbación, yo continuaba. A pesar de tenerlo a él, yo continuaba. Por eso es que igual quizás yo no sentí nada por él, por ese motivo de que él hacía lo que hacía conmigo, dormíamos juntos, pero yo nunca le tomaba en cuenta hacer las relaciones que tú no tienes. Él nunca se dio cuenta, hermana, de cómo lo que usted hace. Nunca se dio cuenta, porque a mí me daba vergüenza que me viera, porque yo con él como que no me abrí a confianza de nada. Entonces, pues ya me tocó ir a mí a ese retiro. Me tocó ir al retiro y él se quedó con los 2 niños que teníamos. Y entonces, yo, hermano, viví una vida en ese retiro. Esos 3 días para mí fue un desierto, pero un desierto que no se lo deseo a nadie, hermano, un desierto. Ay, Dios mío, un desierto que yo maldecía todo lo sagrado cuando yo entré, yo odiaba todo. Pero antes de yo venir, el Señor me habla mucho por sueños, hermano.
Él siempre para todo me habla casi lo más en sueños. Yo, antes de venir, yo miré una oscuridad muy grande y miré una luna brillante en el cielo que me quemaba su luz en los ojos. Y entonces yo le dije a una amiga, mira, amiga, ¿qué es eso? Adentro de esa luna hay un rostro. Me dice, es la luz del Espíritu Santo que te va a guiar y te va a sacar de esta oscuridad. Y yo, ¿qué dices? Bueno, hermano, vivo el retiro. Hermano, sacan el Santísimo, lo traen el Santísimo 2 hermanas, el sacerdote y una hermana por cada lado. Entonces yo voy. Entonces la Eucaristía de lejos me aventó un rayo fuerte como el que yo vi en el cielo. Me aventó aquella luz, esa luz que yo había soñado. Me la aventó desde lejos, esa luz de dentro de la Eucaristía. Y yo le dije, ¿sabes? Yo le dije a Jesús, porque alguien manejaba mi mente. Le dije, ¿sabes qué? Aunque hagas lo que hagas, yo no te creo que estás ahí. Yo así le decía a Jesús, digas lo que digas, no te creo que estás allí en la Eucaristía. Entonces voy y me acerco, y cuando me acerco, le veo el rostro. Le veo su rostro color periódico en la Eucaristía, ahí en la custodia. Entonces me acerco con mucho coraje, agarro la custodia de los 2 lados y como que la bajo hacia abajo. Entonces el sacerdote se pone bien listo y la sostiene. Y la sostiene para que no la tirara. Y entre más yo me acercaba a la Eucaristía, la imagen de Jesús se iba haciendo grande, 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 hasta desaparecer. Debido a una falla técnica, tuvimos que seguir grabando el testimonio con un audio diferente. Sigamos escuchando. Se termina el retiro, va mi pareja a recogerme de ese retiro porque quedaba como una hora de camino. Entonces lleva a mis 2 hijos. Cada uno de mis hijos lleva un ramo de flores, él lleva otro. Entonces yo al verlo, a lo lejos lo veía entre la multitud que iban a recibirnos. O sea, cada quien recibir a su familia. Yo me escondía de él, hermano, porque yo no quería verlo. Yo no quería saber de él. No quería saber nada. Yo quería, como en ese momento, que hubiera como un transporte e irme lejos. Irme lejos porque estaba tan torturada, muy torturada. Como le digo, todo el retiro lo viví torturada, maldiciendo, odiando. Todo lo de Jesús, hermano. Todo lo de que era de Jesús, a María. Presentaban a María lo mismo. Yo no te creo, yo no te quiero, tú no eres nadie. Ay, no. Es una tortura, hermano. Una tortura espantosa que yo dije, ¿pero qué pasó? ¿Por qué? Era un desierto, hermano. Era un desierto que yo no tenía vida. Yo pasara lo que pasara, para mí no pasaba nada. Como que se detuvo mi vida ahí y alguien más entró a vivir por mí. Bueno, salimos, por fin ya me encontró. Yo no sentí gusto verlo, no sentí gusto ver a mi pareja. Nos fuimos a casa y le dije, ¿sabes qué? De hoy en adelante vamos a vivir como 2 hermanos. Le dije, vamos a vivir como 2 hermanos, como Dios manda. Tú no eres mi marido, yo no soy tu esposa. Tú estás en adulterio conmigo y no sé cómo llamarlo lo que yo estoy haciendo contigo. Me decía, es que no es posible. Sí, le digo, vamos a rezar el Santo Rosario juntos y Dios nos va a iluminar, Dios nos va a ayudar. Los primeros 8 días sí los aceptó, pero después dijo no, dijo así, yo no soy un perro, dice, yo no soy un perro para vivir contigo como un hermano. Entonces agarra otro cuarto y se fue a dormir. Bueno, yo seguía con mi Santo Rosario, pero yo rezaba el Rosario, hermano, le voy a decir. Desde allí, desde que salí del retiro, alguien más, desde que entré hasta que salí, alguien ocupaba mi mente ya. Yo ya no tenía vida, yo ya no era yo. Yo ya no era yo. Yo pedía perdón a las gentes que ofendí, pero inconsciente. Ya no era yo.
Yo rezaba el rosario odiando a María. Yo no sé por qué lo hacía. Yo digo, pero ¿para qué hago el rosario si yo no quiero a María? Yo no quiero nada con Dios. Pero algo me decía, hazlo. Aunque no sientas ganas, hazlo. Yo decía, Dios mío. Aunque yo no lo quería, pues yo le gritaba, Dios mío, ayúdame con esto. No sé qué está pasando. Decía, oración, oración. Dale pues. Le daba con la oración, con el Santo Rosario. Y con el Santo Rosario. Yo decía, Dios te salve María. Mis labios lo decían, pero mi corazón decía todo lo contrario. Pero yo continué con el Santo Rosario. Él solo tuvo 8 días con el Santo Rosario y dijo que no era un animal para vivir conmigo como hermanos. Entonces él empezó pues a buscar pareja a mis espaldas. Anduvo loqueando con mis primas hermanas, pero ninguna le hizo caso porque dijo, Linda es nuestra prima hermana. ¿Cómo le vamos a hacer eso? Entonces fue con una prima más lejana. Ella sí le hizo caso, pero yo no lo sabía. Todos lo sabían en el rancho, menos yo. Entonces pasó, hermano, y yo continuaba con la masturbación. Eso ya fue vida. Ya fue siempre. Y el Santo Rosario, siempre. Siempre. Y rosario, rosario y rosario. Iba a la iglesia, me quedaba bien cerquitas. Iba a la iglesia, pero como si no estuviera Jesús ahí, yo nomás iba por ir. Yo no sé, pero yo ya no era yo. Yo ya no sentía amor por mis hijos. Pues yo desconocía todo. Para mí se me borró todo. Entró un ser a vivir dentro de mí. Obvio, ese ser odia todo. Ese ser no era yo. Ese espíritu mío no estaba. Entonces, llega el momento que le dije, María, quítame este hombre de mi camino. Quítamelo. Yo necesito confesarlo. Yo necesito confesarme y salir de este desierto, porque yo no dormía, yo no comía, yo me estaba muriendo, yo me estaba secando, porque yo tenía mucho miedo por lo que mi mente le decía lo sagrado. Entonces rezaba y rezaba hasta que él se fue. Él se fue, pero se fue con la otra mujer. Y esa noche fue un 15 de agosto. Se celebra el 15 de agosto, hay un lugar que se llama el Cerro de Guadalupe. Allí se apareció la Virgen en aquellos tiempos y cada 15 de agosto se le hace una fiesta. Entonces se llega el 15 de agosto y me dijo él, ¿vamos a esa fiesta de la Virgen? Le dije, vamos. Nos fuimos. Y a los 2 días, pero esa noche yo no había dormido. Esa noche para amanecer 15 de agosto yo no había dormido. Solo dormí 5 minutos. Y en esos 5 minutos es que yo no dormía. Tampoco dormía. En esos 5 minutos que yo más o menos dormí, sentí que la Virgen me dijo, es que esa noche yo no recé el rosario, porque ya era diario el rosario, aunque yo no sentía ganas de hacerlo. Lo hacía y me dijo la Virgen, ¿sabes qué? Reza el rosario y haz una novena al niño Jesús. Me desperté y le dije, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer ahí arriba en el cerro. Le dije así, te lo voy a hacer, voy a subir al cerro, le digo, a tu fiesta, y allá te lo voy a hacer. Nos fuimos, y está una capillita en el mero cerrito arriba, y me subí, allá le recé el Santo Rosario, le dije, ¿sabes qué? Ya te recé el rosario. Yo no sé para qué lo ocupas. No sé, le digo, pero aquí está el rosario. No lo recé en la noche, le digo, pero aquí está, misión cumplida, le digo. La novena te la rezo después. Entonces, al otro día, a los 2 días, se fue mi pareja, se llevó una prima mía, lejana, una prima, y se llevó a mi hijo el mayor. Y entonces resulta que el papá de la muchacha se dio cuenta y lo persiguió con una arma. Lo persiguió a balazos, a tirarle a la troca donde le pegara. Y allí iba mi hijo, hermano.
Entonces digo, oh Madre Santa, le digo, gracias por advertirme, le dije yo. Tú sí sabías lo que iba a pasar. Ella sabía, la Santa Virgen, lo que iba a pasar. Si yo no rezaba, ese hombre iba a acabar con ellos. Ese hombre iba a lastimar a mi hijo porque iba con ellos. Entonces, la Santa Virgen cuida, ella protege con su santo manto a los que rezan el rosario. Y fíjese cómo lo rezaba yo. Mi boca lo rezaba, pero mi corazón la aborrecía. Fíjese nomás cómo me extraña a mí esto y cómo tiene de poder el Santo Rosario. Tan solo las palabras. Ahora si lo rezamos de corazón, oh Dios mío, pasó, gracias a Dios, no les pasó nada, se fueron. Y bueno, hermano, cuando él se fue, yo sentí que me quitaron como 15 costales de papa de encima del cuerpo. Sentí un desahogo grandísimo, grande sentí ese desahogo, pero sentía tristeza por mi hijo. Pero dije yo, mi hijo, con el Santo Rosario, yo se lo voy a pedir a María y ella me lo va a traer para atrás. Así dije yo, ella me lo va a volver, porque si ella me quitó este hombro de mi camino, me va a regresar a mi hijo. Yo con la fe. Entonces se hizo una peregrinación que se hace de Tuzantla, Michoacán, a San Lucas, Michoacán, caminando 4 días. Y dije, entonces, en ese entonces él debía una manda mía, que le dijo a la Virgen. Él le dijo a la Virgen que yo no me morí, porque yo estaba muy grave en un tiempo, y él hizo una promesa a la Virgen, que no me dejara morir, que él iba a visitarla y me iba a llevar a mí. Pero no se pudo ya. Y entonces cuando yo fui a esa peregrinación, fui caminando, hermano. Fui caminando. Llevaba 3 días apenas, 2 días caminando. Cuando íbamos así en camino, escuché una voz grande que gritó, Linda. Me llamó Linda. Y le digo a mi prima, y iba por delante de mí, fuimos juntos, y le digo, prima, ¿qué quieres? Me dice, yo, nada. ¿Por qué me gritaste? Si yo vengo atrásito de ti. No, hija, dice, yo no te hablé. Y fue cuando ya escuché esa voz, salió el estandarte de la Virgen de otras procesiones, de otros lugares, salió la Virgen. Y entonces empezó la banda, ¿verdad? Y llegamos por fin a ese lugar de San Lucas. Ya le dije, Madre Santísima, este hombre no pudo hacer la manda por mí, le dijo, no te la pudo cumplir. Pero aquí estoy yo, le digo, mira, yo vengo a cumplir esa manda que él te hizo. Y también vengo a visitarte. Y bueno, pasó, hermano. Pero yo me confesé en el camino, hermano. Pasábamos por varios pueblos, varias ciudades, había sacerdotes y todo. Y pues a veces descansábamos en las iglesias, hacían misa, y allí yo me confesaba. Yo me confesé, gracias a Dios, hermano. Desde allí para acá, ese desierto terminó, hermano. Termina ese desierto para mí. Pero yo continué, yo me confesé, pero yo no confesaba ese pecado, hermano. Ese pecado de la masturbación, yo continuaba. Y continuaba con lo mismo. Yo comulgaba. De allí para acá, ya se me quitó ya volví yo. No sé en qué momento. No supe en qué momento volví yo a hacer otra vez yo. No me di cuenta. Pasó un año. Pero yo continuaba, hermano. Yo continuaba con la masturbación. Yo quiero que sepan, hermanos, cuánto tiempo. Quiero que se den cuenta. Yo sirviendo al Señor. Y cómo no se me prendía en la mente que esto era malo. Yo servía al Señor. Yo hacía el catecismo y todo. Y un día, hermano, me regreso tantito atrás. Cuando yo vivía con ese hombre, yo aún así iba a dar catecismo antes de que él se fuera. Yo ya había empezado a querer dar en las cosas de Dios, catecismo y todo, pero no me sentía a gusto porque no estaba confesada.
no estaba preparada. Y un día que fui a dar catecismo, antes de eso, porque él se enojaba mucho porque yo iba a la iglesia, me dijo, me fui bien enojada con él porque me dijo, tú no puedes ir a la iglesia. Le digo, ¿por qué? Es que no me has atendido. Le digo, ya te di de comer. Le digo, ya es tarde, o sea, ahorita es en la tarde, ya comiste, tú estás bien, tú ya te vas a ir a jugar por allá con los amigos, le digo. Y entonces me fui enojada y cuando iba yo a dar catecismo, oigo una voz que me dice, tú no puedes servirme cuando estás peleada con tu hermano. Y dije, oh, sí, es verdad. Me regreso, hermano. Me regreso a la casa y ya empecé a platicar con él y ya todo se calmó, ya estuvimos contentos y me regresé. Pero en el transcurso del camino, cuando yo iba apenas para la casa, me encontré una muchacha y me dice, oye, ¿de dónde vienes? Le digo, vengo de la iglesia, voy a la casa, pero ahorita regreso. Dice, oye, pero hoy sí te bañaste. Le dije, así a ella le gustaba bromear conmigo. Le digo, ay, ¿por qué? Es que te miras tan limpiecita, te miras bien bonita, tu ropa brilla de limpia, tu cara brilla de limpia. Y dije, Dios mío, si yo voy a esperar que llegue hasta la noche para irme a bañar, dije entre mí, y esta ya me está viendo bien brillante. Era, yo creo, la gracia de Dios, hermano, no sé qué era, pero ella me miró diferente, dijo. Y ya fue como pude dar el catecismo, ya más tranquila. Pero como el Señor nos habla, hermano, solo es cuestión de escucharlo. Entonces, yo le dije a Jesús, le dije, Señor, yo le dije, es que yo cuando era una muchacha, yo tuve a mi primer novio. Yo lo quise mucho, pero pues sus familias se intrometieron y ya no pudimos juntarnos. Nos hicieron trampas, pues, como las telenovelas, si miraban telenovelas. Y pasó pues, todo ese tiempo, eran como 10 años que habían pasado, pero yo le dije, Jesús, ¿sabes una cosa? Yo necesito una pareja, le dije yo. Entonces yo le dije, yo necesito una pareja, un esposo, pero ¿sabes? Devuélveme a aquel hombre que yo amé tanto. Yo me paré en el altar y le dije, devuélvemela, Señor. Pero para eso tenemos que hablarle al Señor como si lo estuvieras viendo de verdad. Señor, devuélvemelo, Señor. Ahora sí voy a ser feliz con él, Señor. Ya nadie se puede interponer. Vuélvemelo, Señor. Y me dice, no, dijo. Él me habló al corazón. Dijo, no, dice, ella tiene familia. Y le digo, entonces, mándame otro, pero que me quiera. Es que cuando pedimos tenemos que saber pedir. Le dije yo, pues dame otro. Mira, Señor, no importa que tenga un hijo o dos, pero que me quiera y que nos quieramos bien. Que nos quieramos, Señor. Bueno, pues no tardó ni 8 días. Cuando llegó un hombre de aquí de Estados Unidos, ya me dijo, pues me dijo que si nos conocíamos, yo le dije que sí. Bueno, pasa el tiempo, pues nos juntamos. Nos casamos. Porque yo le dije al Señor que yo quería un hombre que se quisiera casar conmigo. Yo no quería estar así porque yo como que quedé muy escaldada o dolida de mi pasado. Yo ya no quería volver a vivir ese desierto, porque ese desierto es muy feo. Ese desierto, de verdad, eso es como no tener vida, es como no tener a Jesús, no tener nada. Entonces se siente uno como que no tiene vida. Entonces digo él sí, le digo, pero ¿sabes qué? Ahora sí voy a hacer las cosas bien. ¿Cómo? Yo quiero que el día que nos casamos, ese día, bueno, el día que nos casemos, ese va a ser el día en que tú y yo vamos a dormir juntos. ¿Cómo? Sí. ¿Lo tomas o lo dejas? Dijo, lo tomo. Vaya, le digo. Y sí pasamos tiempo conociéndonos, nos juntamos, o sea, nos casamos, hermano. Nos casamos y pasó. Vivimos todos, o sea, mi hijo, bueno, hablando de mi hijo, el que se llevó el papá, nunca lo volvió, hermano. Nunca lo volvió porque volviendo hasta atrás, cuando mi hija murió, volviendo hasta atrás, yo, yo, yo le regalé toda la ropa de mi bebé a una amiga que también estaba para aliviarse. Y entonces cuando ella
yo como a los 3 días de que murió mi hija, yo me acerqué a Dios. Yo me acerqué a Dios, pero yo no podía ver una mujer con un bebé porque yo la odiaba. Yo le decía, ¿por qué tú sí, por qué yo no? Y yo lloraba mucho. Entonces me encuentra ella y me dice, oye, ¿de dónde vienes? De la iglesia, pero si estás operada. ¿Qué pasa? No pasa nada, le digo. Dios se la llevó. Le digo, yo no voy a decir, pero ¿cómo vas a ver a ese Dios injusto? Ese Dios que te quitó a tu hija. Tú ya confiada de que te ibas a quedar con tu niña, te operaste, para no tener más hijos, te quedas con ella y te la quita. ¿Crees que es justo? Le dije yo, mira, Él es muy justo y yo no voy a dejar de seguir a Dios aunque me quite a mis 3 hijos. No supe ni lo que dije, o no sé. Y yo dije, y entonces me llega a la mente cuando yo le dije a María, vuélveme a mi hijo, me decía una voz, pero tú dijiste que no ibas a, que tú aunque Dios te quitara a tus hijos, no ibas a dejar de seguirlo. Y dije, Señor, si es tu santa voluntad que vuelva y si tú lo tomas, si me tomaste la palabra, que se haga tu voluntad, nada más cuídamelo, Señor, cuídamelo. Entonces cuando yo me caso, ya nomás llevaba 2 hijos y el hombre tenía 3 hijos. Entonces entre ellos se llevaron muy bien. Un mes antes de yo casarme, apareció mi madre. Apareció mi madre de 20 y tantos años de que yo no la veía. Yo me quedé de 6 años más o menos. Ella volvió cuando yo iba a cumplir 30. Y apareció muy enferma. Pero le voy a contar algo. Yo antes, cuando tenía como 13, 14 años, yo dije, Señor, yo estaba en mi adolescencia y necesitaba como decir, necesito a mi madre para contarle lo que me pasa. En ese tiempo andamos bien rebeldes. ¿Y quién nos iba a entender? Y yo, ¿quién? Nadie. La madrastra que tenemos, pues, en vez de como que nos odiaba, nos ponía a ver a sus hijos. Ella nos hizo mucho daño, hermano. Que Dios la perdone. Dios le perdone, porque yo ya le perdoné. Y cuando la veo yo le hablo y la abrazo. Le dije, Señor, como a los 14 años, dije, Señor, no permitas que mi madre muera, ni que yo muera sin habernos visto. Yo necesito conocer nuevamente a mi madre, le dije. Yo la necesito ver. Que ella no vaya a morir sin que yo la vuelva a ver. Que yo no vaya a morir sin volverla a ver. Bueno, a los 30 años le digo, entonces ya me voy hasta adelante. Aparece mi madre, bien enferma. Llegó, se acercó a un lugar cercano donde yo vivía, en casa de un tío. Allí se acercó a vivir con sus 2, 3 hijos tenía, pero ya nomás traía 2. Entonces, ya la visité. Y bueno, no pasó nada, nos convivimos y todo. Convivimos con ella, conviví con ella, con mis hijos, con ella. Y ya le dije, ¿sabes qué? Yo estoy a punto de irme, me voy a casar. Ok. Y ya cuando nos casamos, ya le dije, ¿sabes qué? Te puedo dejar a mis hijos. Yo en un año te los dejo, un año nada más, y mando por ellos. Yo llegando, si paso a Estados Unidos, yo ya tengo trabajo. Mis primos me están ofreciendo trabajo en un restaurante. Y así fue. Dijo, sí, está bien. Acepta a mis hijos. Bueno, hermano, y entonces llegamos aquí a Estados Unidos y trabajamos. Y ya, fíjese que era el 24 de junio, cuando ya estábamos trabajando. Y el 15 de agosto me llaman. Me llama mi medio hermano. Oye, hermana, ¿qué pasó? Mi madre murió y mis hijos ahí, hermano. Mis hijos ahí. Entonces, y que me acuerdo y que dije, oh Señor, así que tú me cumpliste, tú me escuchaste cuando yo te dije que no me dejaras morir sin ver a mi madre. Mira, me permitiste un mes ver a mi madre. Tú cumpliste con tu promesa. Y mi madre, yo ya la vi, yo la abracé, yo la conocí, yo conviví con ella, ya te la llevaste. Ahí el Señor como si me hubiera recordado. Acuérdate. Vale, hermano. Dije yo, gracias, Señor, y no te había dado las gracias, pero yo sentía mucho dolor a la vez. Yo sentía dolor y mis hijos. Ahora mis hijos, yo me tengo que ir. Viene algo muy difícil, hermano. Entonces,
Ya pasa ese tiempo, pasan 8 días y yo le seguía llamando y llamando. Pues ya nomás me contestaban mis hermanos y mis 2 hijos. Entonces, el papá, le dije yo a mi suegro, pues recójame los niños mientras yo voy a prepararme porque me voy a regresar. Pasa que llega el papá de mis hijos y se los lleva. Se los llevó, pero no llegó solo. Llegó con gente que hacen daño a los demás. Llegó con gente difícil, con gente que amenaza. Supuestamente nos iba a levantar a nosotros, porque nunca estuvo de acuerdo. Él sí quiso hacer su maldad, pero no quiso que yo hiciera mi vida. Supuestamente nos iba a levantar a nosotros, pero como encontró a mis hijos, se los llevó. De allí para acá, en ese entonces, yo me quería morir. Yo me hice como loca. Yo sentía como que mis hijos se habían muerto, hermano. Yo sentía como que ellos habían muerto. Yo me estaba haciendo loca. Yo no dormía nuevamente. Yo, en cuanto me quería quedar dormida, me levantaba y gritaba. Entonces yo le llamaba para atrás, le llamaba a ese hombre, vuélveme a mis hijos. Y él me maltrataba mucho, me decía que mis hijos, yo los había abandonado, que él no iba a volverme a mis hijos, que yo ya estaba muerta para mis hijos, que él ya no me iba a regresar a los niños. Entonces le dije yo, ¿cómo es posible? Yo me vine a trabajar, no me vine porque no quiero a mis hijos, yo no los abandoné, los dejé con mi madre, le digo, y les dejé todo. Él les metió muchas ideas, hermano. Entonces ya no me tuve que ir, yo ya me iba a ir de verdad, y entonces me dijo mi esposo, dice, mira, tus hijos están en manos de él, pero él está metido con la gente difícil, él está metido con aquellas personas. Si tú te vas, te puede dañar. Mejor no te vayas, espérate y vamos a ver qué hacemos. Es que yo me tengo que ir porque yo tengo que recoger a mis hijos. No te los va a dar. No te los va a dar así nomás. Dice. Entonces no puedes irte. ¿Cuántos años duró sin ver a sus hijos? Pues a los más grandes se quedó uno de 9 y otro de 8. Y hasta el mayor ya tenía 18 cuando llegó aquí. El otro tenía 19 cuando llegó aquí. O sea, fueron como 10 años más o menos, sí. Wow. Fue largo el tiempo. ¿10 años sin ver a sus hijos? Exacto, hermano, sufriendo esos 10 años, sufriendo porque cada vez que yo miraba a un niño, yo lloraba. Cuando yo miraba a un niño con sus mamás, yo lloraba. Cuando íbamos a la comida, y a veces a la Walmart ahí, miraba ropa y esta ropa le queda a mi hijo, porque él no me quería aceptar nada para mis hijos, nada, hermano. Pero todo ese tiempo yo me enfermé muy feo, hermano. Me enfermé de los huesos, todo eso se me vino al cuerpo, hermano. Todos los sufrimientos, sobre todo el que es de los hijos, llega a los huesos. Llega a los huesos porque el cuerpo, el corazón no aguanta, el cerebro truena y se va a los huesos. Entonces yo enfermé muy fuerte de una artritis, se llama artritis reumatoide. Pero sí, hermano, sí pude ver a mis hijos por primera vez. Abracé a mi hijo, tanto tiempo sin verlo, hermano. Todo ese tiempo yo estuve mal. Entonces, gracias a Dios, yo tenía harto dinerito ahorrado, hermano, me pude traer a mis 2 hijitos. Y perdí a mi madre, gracias a mi Señor que me dio permiso de conocer a mi madre, escuchó la oración, hermano. Tardé, fíjese, de los 15 años a los casi 30, hermanos. Wow. Hasta entonces el Señor me concedió lo que le pedí. ¿Y cómo culmina lo de su problema que tenía, hermana, de la masturbación? Una noche yo estaba durmiendo, ¿verdad? Y de repente llegó un hombre según en mi sueño, pues llegó allí a mi cama. Y entonces dijo que durmiera con él y le dije yo que no, que porque yo no lo necesitaba, que yo tenía mis manos. Entonces él veía yo cómo trabajaba con mis manos, ¿verdad? Él veía, hermano, y agarra él y se va. Llevaba un libro en la mano, una libreta. Agarra, se sale del cuarto y le da para un lado derecho y se fue a una oscuridad ese hombre. Se fue a una oscuridad. Se oían bastantes voces. Y al lado izquierdo estaba una pared con un trapo amarillo
estaba Cristo ahí, estaba Cristo crucificado, pero tirado, de lado, volteado así, como con una manita pegando al suelo. Estaba Cristo ahí. Y entonces, de repente, miro un ángel, hermano. Miro un ángel, pero le miro el puro rostro. Y cuando yo estaba haciendo eso con mis manos, él me miraba. Con la pura vista, él me perturbaba para que... Él me decía que no lo hiciera. Y de repente escuché un coro de ángeles que decían, cantaban este canto que dice, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Nada más eso, hermano. Un coro grande, o sea, de muchas voces que así decían. Y el angelito abajo, mirándome, no me quitaba la vista, pero con eso me decía todo. Bueno, hermano, despierto. De ahí para acá, nunca más me pasó por la mente hacerlo. Nunca. Ahí el Señor me libera. La palabra Hosana en el cielo, dice el sacerdote, que quiere decir, libérame hoy. Libérame hoy. Libérame. O sálvame hoy. De libérame o sálvame hoy, de esas dos. Entonces, hermano, de allí para acá, yo no tengo en la mente eso, no pienso en eso, no me nace. No me nace. Y tengo un temor, me da un temor, porque cuando yo me confesé ese pecado, de allí para adelante yo me confesé ese pecado, y yo, así que esto es pecado, y mortal. No, hombre, me fui a confesar. Cuando yo me siento en la silla del sacerdote enfrente, cuando yo iba a confesar ese pecado, mejor dicho, ese pecado de tanto tiempo, desde los 7, desde que recuerdo 6, 7 años, de que yo recuerdo hasta entonces que yo lo fui a confesar, aunque ya no lo hacía. Ya después ya de que ya miré, tuve ese sueño, ya no lo hacía, pero tardé como un mes para irlo a confesar, hermano. Porque yo tenía un miedo, una vergüenza tremenda. Era la vergüenza para mí confesarle ese pecado al Padre. Para mí era la vergüenza más grande que existe en la vida. Para mí esa era la vergüenza más grande. Pero como pude, se lo dije, mire, Padre, esto y lo otro, pues yo tengo mucho miedo, yo temblaba y con la cara así la sentía caliente. Yo sentía, dije, no me vaya a desmayar aquí porque yo tengo que confesarme. Y hasta entonces, hermano, me pude confesar, gracias a Dios, lo que es el temor. El temor y la tentación no existe, hermano. No existe la tentación para decir que lo voy a hacer con la mano. Porque yo la verdad, hermano, yo no quiero y no pienso. O sea, no deseo volver a confesar ese pecado. Es un temor grande, hermano. Me entró un temor muy grande y una vergüenza grande. Porque para mí ese es el pecado más vergonzoso que yo pudiera decirle al sacerdote. Pues hermano, yo le digo a todos mis hermanos, mis hermanas, pues que ahora sí tienen que acercarse al Señor para que Él les dé la fuerza, que recen el Santo Rosario. Mire, no hay mal que no pueda vencer el Rosario, hermano. Todo mal, el Rosario lo puede vencer, hermanos. Y el Santo Rosario te lleva a la Eucaristía y al confesionario. Entonces yo les digo, sí se puede, pero tienen que desearlo, tienen que desear dejarlo de hacer, tienen que desear, porque si no desean, no van a orar ni a rezar con ganas. Entonces, para que puedan vencerlo, el Santo Rosario de nuestra Santa Madre. Santo Rosario, hermanos. Mis queridos hermanos, hemos escuchado un testimonio muy, muy interesante. Por favor, compártelo y también dale like al video y suscríbete al canal. Gracias y que Dios los bendiga.